El ruido del carro de madera le retumbaba a Elena Ramírez en los huesos. Cada bache en el camino hacía saltar no solo su cuerpo, sino también la decisión que la había traído hasta allí, dejar el pueblo, la tumba de su marido. La casa vacía donde su madre y su hermanito se quedaban esperando el dinero que nunca alcanzaba. Aferraba el rosario con una mano y, con la otra, el sobrearrugado del granjero Collins, su futuro esposo por carta. A través de la lona del carro veía pasar el desierto, nopales, piedras, un horizonte tan seco que parecía tragarse las esperanzas. El sol caía duro sobre los pasajeros. Un vaquero borracho la observó con descaro. «Otra novia por correo», dijo en español pastoso. «Allá los gringos las piden como piden sillas. Si no les gusta, las cambian». Un par se rió. Elena apretó la mandíbula y bajó la mirada. No iba a explicarles que nadie la había obligado, que fue ella quien buscó el anuncio, quien juntó valor para escribir «Soy viuda, sé trabajar, no tengo miedo del campo». Hambre, sí. De eso sí tenía miedo. Cuando el carro se detuvo, el pueblo apareció primero como una nube de polvo y después como una hilera de casas de madera, una cantina, un almacén, una pequeña iglesia de paredes torcidas. Había más ojos que árboles. Anglos, mexicanos, todos medían con la vista quién llegaba, quién se iba, quién traía problemas. El cochero señaló con la barbilla. «La iglesia, señora. Ahí la espera el padre. El granjero mandó decir que usted llegaría hoy». Elena se arregló el rebozo y se echó a andar, sintiendo que cada paso la alejaba un poco más de su nombre y la acercaba a la palabra esposa de un desconocido. Dentro de la iglesia hacía fresco, olía a cera consumida y a madera húmeda. El padre McAllister, alto, barba gris, la recibió con una sonrisa cansada. «Señora Ramírez», dijo en un español torpe. «Bienvenida. Llegó a salvo». «¿Y el señor Collins?», preguntó ella, sin rodeos. «¿Dónde está mi marido?». El padre bajó la mirada hacia el piso, como si leyera algo allí. «Hija, el señor Collins sufrió un accidente. Cayó del caballo hace 2 semanas. Murió». Elena sintió que la iglesia entera se apartaba de ella unos pasos. El sobre en su mano dejó de pesar. Todo el camino, todos los insultos, todos los sueños de una cama, un plato caliente, un pedacito de tierra, se volvieron humo. «Entonces», murmuró, «¿me regreso? ¿Vuelvo con mi familia?». El sacerdote se inquietó, se pasó la mano por la frente. Ojalá fuera tan sencillo. El señor Collins tenía deudas. Y antes de morir hizo un acuerdo para pagarlas. ¿Con quién? La respuesta llegó antes que las palabras. Desde la puerta se escuchó un murmullo ahogado. La luz del atardecer se recortó alrededor de varias siluetas. Primero entraron 2 hombres del pueblo, tensos. Detrás, 3 figuras que hicieron que el aire se volviera pesado. Eran altos, de piel cobriza, trenzas largas adornadas con cuentas y plumas. Llevaban cuero, collares de hueso, armas que parecían extensión de sus brazos. Sus rostros estaban marcados por el sol y por algo aún más áspero, pérdidas, batallas. Caminaban con una calma que no pedía permiso. «Comanches», susurró alguien detrás de Elena. El padre se adelantó y miró al hombre que iba al frente, más ancho de hombros, una cicatriz cruzándole la ceja hasta perderse en el cabello negro. «Tauma», dijo, «ella es Elena Ramírez». Elena sintió su nombre desnudo en aquella boca. El comanche la miró directamente, sin prisa, sin esa lujuria rápida que ella conocía en otros hombres. Sus ojos eran negros, quietos, como un pozo donde uno no sabe qué tan hondo es el fondo. «Padre», susurró ella, «no entiendo». El sacerdote sostuvo un papel arrugado entre los dedos. El señor Collins debía caballos y rifles a la gente de Tauma. No pudo pagar. Firmó que, si no cumplía, su esposa por correspondencia, el padre tragó saliva, la mujer mexicana que vendría, saldaría la deuda. «Nadie más la reclama, hija. El gobierno no va a intervenir por una de las nuestras». Elena sintió que el mundo se inclinaba.
La palabra esposa, que en su pueblo se decía con orgullo delante de un altar, aquí sonaba a moneda, a promesa rota. Quiso decir que no, que ella no había firmado para eso. Pero pensó en su madre, en el hermanito, en el carro de vuelta sin dinero, sin futuro. Y la lengua se le quedó pegada al paladar. Tauma dio un paso adelante. El cuero de sus mocasines apenas hizo ruido en el piso de madera, pero Elena lo sintió en la piel. Olía a humo, caballo y tierra, diferente al incienso y sudor de iglesia. Se detuvo frente a ella. No la tocó. No sonrió. Solo extendió una pequeña caja de madera tallada, con figuras de pájaros y líneas curvas. Es un regalo, explicó el padre. De boda. Elena la abrió. Dentro, sobre un trocito de piel suave, descansaban 2 aretes de metal sencillo, con una piedrecita roja. Eran hermosos, sí, pero lo que le apretó el pecho no fue la belleza, fue la sensación de que, al ponérselos, algo de ella dejaría de pertenecerle. Una mujer comanche, que había entrado detrás de los hombres, se acercó con una aguja fina en la mano. Señaló las orejas de Elena, luego los aretes, y asintió. El padre se apresuró a traducir. En su pueblo, las mujeres casadas llevan aretes. Hay que perforarte las orejas antes de que se vayan. Es la señal de que ya perteneces a su gente. Perteneces. Elena nunca había llevado aretes. Su madre siempre decía que lo que duele no es para presumir. Pero ahora no se trataba de adornarse, sino de marcarse. De decirle al mundo, esta mujer es de ellos. La comanche le tomó el lóbulo con dedos firmes pero cuidadosos. La aguja brilló un instante bajo la luz. Elena levantó la vista, buscando aire, y se encontró con los ojos de Tauma. No había compasión en ellos, pero tampoco crueldad. Solo una especie de paciencia extraña, como la de quien espera a que un caballo asustado decida si se deja acariciar. Entonces la pregunta se le escapó, pequeña y temblorosa, pero clara. ¿Va a doler? Susurró, sin saber si él entendería. El murmullo se apagó. La mujer se quedó inmóvil con la aguja a medio camino. El padre miró a Tauma, esperando tener que traducir. Pero el comanche ya había fruncido levemente el ceño, como si masticara las palabras. Respondió en un español lento, cortado, aprendido a golpes. Al principio, dijo. Luego te va a gustar. La frase cayó sobre Elena como el filo que todavía no la tocaba. No pensó en aretes. Pensó en noches, en manos ajenas, en un futuro amarrado a ese hombre al que acababa de conocer. Sintió el pinchazo caliente en el lóbulo, una punzada breve que le arrancó un suspiro ahogado. Una gota de sangre bajó por su cuello. La mujer colocó el primer arete, luego el segundo. Cuando terminó, el padre exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Afuera, los cascos de los caballos golpearon la tierra, impacientes. Elena llevó la mano a las orejas, aún ardientes, y miró la puerta abierta al desierto. Entendió, con una claridad que dolía más que la aguja, que al cruzar ese umbral ya no sería la viuda Ramírez del pequeño pueblo mexicano. Sería la esposa de un hombre que había llegado a buscarla como se cobra una deuda. Y que, tanto si le gustaba como si no, una parte de ella se quedaría para siempre en manos de Tauma y de la tierra salvaje que lo había hecho así. Elena montaba en el caballo prestado con la espalda rígida, los dedos aferrados a las riendas como si temiera que, si soltaba un instante, el mundo la tragaría. El sol ya no era una lámpara del cielo, era una plancha ardiente que hacía sudar al caballo bajo ella y le nublaba la vista. Detrás avanzaba el pequeño grupo comanche que escoltaba a Tauma, 2 jóvenes guerreros, una mujer mayor con una mirada que parecía ver demasiado. Y un niño montado sin silla como si el caballo fuera una extensión de su propio cuerpo. La tierra crujía bajo los cascos. Elena miró hacia atrás. El pueblo se achicaba hasta volverse un puñado de sombras. Una parte de ella esperaba ver al sacerdote salir corriendo y gritar, regresa, hija, se aclaró todo, pero la puerta de la iglesia permaneció cerrada. Nadie la llamaría. Nadie reclamaría que habían entregado a una mujer como parte de una deuda. Y nadie del pueblo iría a buscarla si desaparecía en la noche.
Tauma cabalgaba delante, erguido, atento a cada sonido del viento. No hablaba. No la miraba más de lo necesario. Pero su presencia era tan sólida que era imposible ignorarlo. Elena no sabía si esa quietud la tranquilizaba o la tensaba aún más. Él no parecía humano en el sentido que ella conocía, parecía hecho de polvo, viento y algo más duro que el hierro. Un águila pasó sobre sus cabezas. Tauma levantó ligeramente la barbilla, siguiendo el vuelo. Elena lo observó con cautela. El perfil de su rostro, recortado contra el cielo, se veía tallado por algún escultor que solo trabajaba con tormentas y cicatrices. La mujer comanche se acercó un poco a Elena, ofreciéndole una cantimplora. Tenía rasgos duros, pero ojos cálidos. Elena bebió un sorbo y sintió alivio. Gracias, murmuró, sin saber si la entendería. La mujer sonrió apenas, como si la entonación le fuera suficiente. Luego señaló el horizonte, donde un fino hilo de humo se levantaba. Hogar, dijo ella con un acento suave. Elena tragó saliva. Hogar. No sabía si algún día podría usar esa palabra sin que se le encogiera el pecho. Continuaron avanzando. A medida que el camino cambiaba de tierra seca a una mezcla de pasto alto y rocas, el silencio se volvió menos rígido. El niño se adelantaba y regresaba, riéndose, como si quisiera demostrarle algo a la recién llegada. Los jóvenes guerreros hablaban entre sí, libres, relajados. Para ellos, la presencia de Tauma era natural, era un líder, sí, pero también alguien que pertenecía profundamente a ese mundo. Elena, en cambio, se sentía como una pieza suelta en una máquina que no la necesitaba. Cuando finalmente llegaron al campamento, el sol caía. Decenas de chozas cónicas, hechas con pieles y madera, se levantaban entre árboles bajos y el borde de un río ancho. Mujeres molían maíz en piedras planas. Hombres preparaban flechas, reparaban sillas y desollaban un venado recién cazado. Niños corrían descalzos, con una libertad que a Elena le pareció casi feroz. Pero cuando la vieron a ella, el ruido se apagó como si alguien hubiera detenido el viento. Sus ojos se movieron sobre ella como cuchillos silenciosos. Algunos mostraban simple curiosidad, otros recelo abierto. Un par de mujeres susurraron entre sí, mirando los aretes nuevos que aún le ardían en las orejas. Elena tragó saliva y bajó la cabeza, sintiendo como su piel se calentaba bajo tantas miradas. Tauma desmontó sin prisa y habló unas frases en su lengua. No gritó. No ordenó. Simplemente informó. Sus palabras fueron recibidas con murmullos tensos. Una anciana, con cabello blanco recogido en tiras de cuero, se acercó cojeando. Ella y Tauma intercambiaron una conversación larga, sus voces apenas murmuradas. Elena no entendía nada, pero el tono era claro, duda, preocupación, sorpresa y una firme determinación de Tauma al final. La anciana asintió despacio y se acercó a Elena. Le tocó el mentón con dedos fríos y la examinó sin delicadeza. Luego gruñó algo que hizo reír al niño. Elena no sabía si debía sentirse insultada o aceptada. Una mujer joven apareció con 2 mantas y una pequeña cesta. Elena pensó que la estaban llevando a alguna choza para instalarla como esposa. Pero no. La llevaron a una choza separada, más pequeña, detrás de otras. Tauma habló por primera vez directamente hacia ella. Tú, aquí, dijo, señalando el interior de la choza. Su español era grueso, rígido, como una cuerda mojada. Elena asintió. Gracias. Él negó con un leve movimiento de cabeza, como si no mereciera gratitud por algo tan básico. Luego añadió, con la voz más suave que ella le había oído. Segura. Segura. Una palabra pequeña, pero que le golpeó el pecho. Después de un día donde todo parecía un intercambio de bienes y amenazas veladas, alguien le decía que estaba segura. Él se alejó sin esperar respuesta. Elena entró y encontró dentro una cama hecha de pieles suaves, una vasija con agua fresca y una lámpara de aceite. Se sentó en la cama, aliviada y confundida. ¿Por qué no me tocó? ¿Por qué me dejó sola?
¿Por qué me dijo segura como si fuera una promesa? La anciana entró un momento después, sin pedir permiso, y dejó a su lado un cuenco con un líquido oscuro. Lo empujó hacia ella y dijo algo que Elena no entendió. Luego señaló su estómago, sus muñecas, su rostro. Era medicina. Para el cansancio, quizá para el miedo. Cuando la anciana salió, el silencio del campamento comenzó a cambiar. Se escuchaban risas, voces, tambores lejanos. Mujeres cantaban. Otras discutían. Era un pueblo vivo, lleno de ritmos y sombras. Elena, sin querer, imaginó que Tauma estaría con los demás, tal vez recibiendo preguntas, críticas, advertencias por traerla. Su estómago se retorció. Soy una molestia para ellos. Una extranjera. Una carga. Pero entonces alguien pasó por fuera de la choza. Un paso firme. Luego otro. Elena contuvo la respiración. No escuchó palabras, solo el sonido de una respiración profunda, controlada. Tauma. No entró. No habló. Solo se sentó fuera, en guardia. Ella lo supo por el peso del silencio. Por la forma en que los demás caminaban alrededor sin acercarse demasiado. Era como un árbol grande plantado allí solo para protegerla. Elena cerró los ojos. En un solo día había perdido un esposo que nunca conoció, había sido entregada a un hombre que no pidió y había llegado a una comunidad que no la quería. Pero por primera vez desde que salió de su pueblo, alguien estaba velando por ella. En medio de la noche, con el murmullo del río y el eco lejano de un tambor, Elena sintió algo inesperado, no paz, pero sí un hilo muy delgado de esperanza. El amanecer llegó sin permiso. Un viento áspero movía las paredes de piel de la choza cuando Elena abrió los ojos. Había dormido poco, con el sobresalto constante de los ruidos nocturnos, cascos lejanos, pasos apresurados, perros que olfateaban, voces en una lengua que aún no comprendía. Pero lo que más la había inquietado era la sombra firme que permaneció toda la noche sentada fuera de su choza. Tauma. No se movió hasta que el sol comenzó a pintar de rojo el horizonte. Entonces se levantó, silencioso, como si fuera parte del paisaje. Elena lo observó desde la entrada, sorprendida por la manera en que su cuerpo parecía hecho para ese lugar, fuerte, flexible, siempre atento. No miró hacia ella, pero hizo un gesto corto con la cabeza, indicando que lo siguiera. El campamento estaba despertando. Mujeres atizaban fogatas, hombres revisaban sus armas, niños correteaban descalzos sin temor a tropezar con las piedras. El olor a humo, carne y hierbas secas llenaba el aire. Elena sintió un nudo en la garganta. No pertenecía allí, pero tenía que aprender a moverse como si sí. La anciana de la tarde anterior se acercó con un cuenco de maíz y unas tortillas gruesas. Le señaló un tronco para sentarse, pero no se quedó con ella. Elena comió despacio, observando cómo las mujeres se organizaban sin necesidad de órdenes. Algunas cuchicheaban mirándola de reojo, otras ni la volvían a ver. Cuando terminó, una joven llamada Anya, lo supo porque otra la llamó así, se le acercó con una rama y un gesto amable. Le tomó las manos y le enseñó cómo moler granos en una piedra plana. Elena intentó imitar sus movimientos, pero la piedra era pesada y la harina se regaba. Anya rió sin burla. Puso sus manos sobre las de Elena para guiarla. Elena sintió por primera vez un destello de aceptación. Pero la calma no duró mucho. A media mañana, un grupo se preparaba para ir a buscar agua y cazar algo que pudiera alimentar a la tribu. Hacía semanas que la región sufría sequía. Los ríos estaban bajos, la tierra, más dura que nunca. Los animales escaseaban. El humor en el campamento oscilaba entre tensión y cansancio. Elena vio a Tauma acercarse al grupo de cazadores. No ordenaba. No imponía. Solo compartía unas palabras cortas con cada uno, observando sus armas, señalando direcciones. Ella notó cómo todos lo escuchaban con respeto silencioso. De pronto, él se volteó hacia ella. Tú, venir, dijo, señalando el sendero que conducía al río. Elena parpadeó.
¿Yo? ¿A dónde? Agua, respondió simplemente. La idea la asustó. Todavía se perdía entre las chozas, salir al desierto con desconocidos era otra historia. Pero Anya le puso en las manos una vasija de barro, le sonrió y le dio un leve empujón. Ve. No sola. Con ellos, dijo en un español precario. Elena respiró hondo y caminó detrás del grupo. El sendero hacia el río era largo y pedregoso. El calor subía desde el suelo como un vapor abrasivo. Los hombres avanzaban atentos, con arcos preparados. Los sonidos del desierto no eran silencios vacíos, eran señales, un zumbido, una rama rota, un pájaro que volaba demasiado rápido. Cuando llegaron al río, Elena sintió un alivio momentáneo. El agua brillaba bajo el sol, aunque baja, casi triste. Las mujeres comenzaron a llenar vasijas. Los hombres se separaron para rastrear animales. Elena se arrodilló para llenar su vasija. El reflejo del agua mostraba su rostro cansado, con las ojeras hundidas y los aretes nuevos brillando como pequeños fuegos en sus orejas. Asterisco soy otra persona, pensó. Asterisco aunque no sé aún quién. No tuvo tiempo de seguir reflexionando. Un silbido cortó el aire. Un silbido seco, peligroso. Atrás. Gritó uno de los guerreros. Elena apenas alcanzó a girar cuando un grupo de hombres armados salió de los arbustos al otro lado del río. No eran comanches. No eran soldados. Eran bandidos, ropa sucia, brazos tatuados, sonrisas podridas. Mírenla, dijo uno en español. La esposa del comanche. Sí que está bonita. Elena sintió un latigazo de miedo. Retrocedió, pero otro bandido ya se movía hacia ella. No tuvo tiempo de gritar. Una mano áspera la agarró del brazo. La vendemos en Santa Fe, dijo otro. Vale más que un caballo. Los gritos estallaron. Flechas volaron. Piedras golpearon el agua. Elena forcejeó, pero el bandido la arrastró hacia la orilla, cubriéndole la boca. Quietita, susurró él. No te rompas todavía. Pero antes de que pudiera moverla un paso más, un rugido estalló detrás de ellos. No un grito. Un rugido. Tauma. Elena lo vio venir como un huracán oscuro. Su caballo parecía volar. En un solo salto cayó sobre el bandido y lo derribó, golpeándolo con una fuerza tan feroz que Elena sintió la vibración en los huesos. El bandido intentó sacar un cuchillo, pero Tauma lo desarmó en un movimiento brutal. Los otros dos bandidos cargaron hacia él, pero los guerreros comanches ya habían llegado, lanzando flechas y gritando con furia. Elena se dio cuenta de que estaba paralizada. El bandido que la había sujetado se retorcía en el suelo. Ella, sin pensar, tomó la vasija aún llena de agua y tierra y la estrelló contra su cabeza. El golpe resonó fuerte. El hombre se quedó inmóvil. Tauma, respirando agitado, se volteó hacia ella. Sus ojos ardían. No de enojo. De algo difícil de nombrar, miedo por ella. Alivio. Rabia hacia sus enemigos. Tú, valiente, dijo entre jadeos. Elena sintió que el mundo se estremecía. Él la tomó de los brazos, revisando si estaba herida. Su toque era firme, caliente. Sus pulgares rozaron las marcas rojas en su piel donde el bandido la había sujetado. ¿Duele?, preguntó él. Ella negó. Pero su voz salió temblorosa. Pensé que me iban a llevar. Tauma negó con fuerza. Nunca, dijo, clavando los ojos en los suyos. Nunca mientras yo vivo. Esa noche, de regreso en el campamento, el ambiente era distinto. No cálido ni amistoso, pero menos hostil hacia Elena. Se había defendido. Había demostrado que no era una carga inútil. Sentada junto a la fogata, Elena observó a Tauma a cierta distancia. Él hablaba con los ancianos, con gestos amplios, describiendo la pelea. En un momento, sus miradas se cruzaron. No se apartaron. Elena sintió algo que no quería sentir. No todavía.
No tan pronto. Pero estaba allí, como un brote pequeño empujando la tierra. Confianza. O algo parecido. El viento de la tarde soplaba caliente, levantando remolinos de polvo alrededor de las chozas mientras Elena regresaba de ayudar a Anya a extender pieles para secarlas. Había intentado distraerse con cualquier tarea, moler maíz, lavar vasijas, aprender algunas palabras nuevas. Pero el recuerdo del ataque en el río seguía golpeándole el pecho con cada respiración. No por los bandidos. Por la manera en que Tauma la había mirado. Esa mezcla de furia y miedo por ella le ardía aún en la piel. Aún así, sabía que algo más se movía en el campamento. Algo más oscuro. Algo que no tenía que ver con ella, y a la vez sí. Las miradas de las mujeres cambiaron desde esa tarde. Algunas parecían más respetuosas, otras, más frías. Y entre esas, una destacaba con una fuerza hiriente. Aotea. Era joven, alta, con trenzas que brillaban como obsidiana al sol. Sus ojos hablaban antes que su boca. Y lo que decían no era amable. Cada vez que Tauma pasaba cerca, ella inclinaba ligeramente la cabeza, como una esposa esperando una palabra que jamás llegaba. Y cada vez que Elena aparecía en su campo de visión, su expresión se endurecía como cuero viejo. Elena lo notó de inmediato. Especialmente esa noche. Cuando cayó la oscuridad, los tambores comenzaron a sonar suaves, un ritmo que parecía salir del suelo. Había rumores de una pequeña ceremonia, algo relacionado con bendecir la casa y pedir protección. Los hombres conversaban, los niños corrían con pinturas en la cara, las mujeres se agrupaban en pequeños círculos, murmullando entre risas y críticas. Tauma se encontraba junto al fuego central, hablando con dos caciques jóvenes. Elena intentó mantenerse lejos, pero los ojos de él la encontraron igual. No la llamó. No se acercó. Pero la miró con esa atención tranquila que hacía que a Elena se le tensara la espalda. Ella decidió quedarse cerca de la anciana que siempre la vigilaba, quien le ofreció un cuenco con una bebida amarga. Elena la probó y casi tosió, pero la anciana rió sin dientes. Fuerza, dijo, tocándose el pecho. Elena sonrió, aunque no sabía si la fuerza venía de la bebida o de algo que había estado creciendo dentro de ella desde el ataque. Mientras las llamas iluminaban los rostros, Aotea se adelantó y tomó un lugar frente al fuego. Varios jóvenes giraron para mirarla. Era hermosa. Y lo sabía. Lanzó una mirada rápida hacia Elena, luego habló en su lengua, una serie de palabras cortas y rápidas. Algunas mujeres rieron. Otras hicieron ruidos de aprobación. Y algunas lanzaron miradas afiladas hacia la mexicana. Elena no entendía nada, pero su nombre apareció entre las palabras, cortado, masticado con desprecio. Supo que era burla. Se le apretó el pecho. No tenía armas en ese mundo, ni lengua para defenderse, ni voz para decir no fui yo quien pidió esto. Tauma levantó la vista hacia Aotea. Su expresión no cambió, pero su silencio pesó más que un grito. La joven guerrera habló otra frase, señalándolo levemente, luego a Elena. Ahora sí, Elena entendió el gesto. La acusaba de distraerlo. De debilitarlo. La sangre le subió a la cara, no por vergüenza sino por rabia. Tauma caminó hasta Aotea y habló con ella en voz baja, firme, sin agresión pero con un peso que la hizo bajar la mirada. Aotea frunció los labios, se dio la vuelta y se marchó con pasos tensos, su orgullo herido visible en cada movimiento. Elena tragó saliva. No sabía si sentirse agradecida o más expuesta. Este mundo era una red de hilos tensos, y ella era el nudo más frágil. Más tarde, buscando aire, Elena caminó hacia el borde del río. La luna se reflejaba en el agua, creando un camino plateado que parecía prometer tranquilidad. Se arrodilló, mojó sus manos y las pasó por su cuello. El agua estaba fría, la sensación la devolvió un momento al equilibrio. No estaba sola mucho tiempo. Escuchó pasos. No pesados, no amenazantes, pero firmes. Tauma. Se detuvo a un par de metros, respetando la distancia como siempre. ¿Lastimada?, preguntó en español.
No. Solo, cansada. Él asintió. Miró el agua un momento y luego, con una voz más baja de lo que ella esperaba, dijo. Tú fuerte. Ella bajó la mirada. No tanto. Me asusté mucho. El miedo no, romper, dijo él, golpeándose el pecho suavemente. El miedo, enseña. Elena sonrió un poco. En mi pueblo dicen algo parecido. Tauma dio un par de pasos hacia adelante, no para tocarla, solo para estar más cerca. Sus ojos brillaban con el reflejo de la luna. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Aotea, murmuró Elena, midiendo sus palabras. Me odia. Tauma negó con fuerza. No odio. Dolor. Dolor. Él la observó un largo rato antes de responder. Su esposo murió. Hermano mío. Ella piensa, yo, proteger demasiado. Ella querer lugar cerca del fuego. Tú, nuevo. Difícil. Elena sintió un tirón en el pecho. ¿Ella pensaba que sería tu esposa? Tauma no respondió. No lo necesitaba. Su silencio lo dijo todo. Una punzada inesperada atravesó a Elena. No de celos, sino de culpa. Ella no había elegido esto. Aotea tampoco. Y sin embargo, estaban atrapadas en los bordes de un destino que no les pertenecía. No quiero quitarle nada, susurró Elena. No quitas, dijo él, firme. Eres, tú. Diferente. Hizo una pausa. No dolor para ti, si puedo. Elena levantó la vista y vio algo en su rostro que no había visto antes, cansancio. Pero también, temor. No a ella. A sí mismo. Tauma, murmuró ella, sin saber por qué su voz temblaba. ¿Qué te pasó antes? ¿Por qué eres así, tan solo? Él no habló enseguida. Caminó hasta una roca, se sentó y miró el río como si buscara ahí las palabras correctas. Guerra, dijo finalmente, con una amargura que cortaba el aire. Fuego. Soldados. Matan esposa. Matan hijo. Yo, correr con mi gente. Yo vivir. Ellos no. Elena sintió la piel erizarse. Cada palabra era una herida abierta. Desde entonces, continuó él, tocándose el pecho, yo no querer otra casa aquí. Golpeó su corazón con 2 dedos. Yo cerrar. Elena se arrodilló frente a él, sin pensar. No lo tocó. Pero estuvo cerca, lo suficiente para que él la sintiera. Eso también duele, dijo ella, muy suave. Tauma respiró hondo. Sí. Pero, tú aquí. Y dolor, cambiar. Elena no entendió del todo. Pero su voz, esa voz tan escasa en palabras, le dijo más que cualquier discurso. Cuando regresaron al campamento, la luna estaba alta. Los tambores habían cesado. La gente dormía. Tauma la acompañó hasta su choza y se quedó ahí, como siempre. Pero esta vez, en lugar de marcharse para vigilar desde lejos, se sentó un poco más cerca de la entrada. No dentro. Solo, más cerca. Elena se acostó sobre las pieles, tocándose las orejas donde los aretes aún ardían. Recordó la frase que él había dicho aquel primer día. La que la había aterrorizado. Al principio, luego te va a gustar. Por primera vez, no la sintió como una amenaza, sino como un presagio. Uno que estaba empezando a cumplirse, aunque ella aún temiera admitirlo. La mañana siguiente empezó con un silencio extraño, uno que no pertenecía al campamento. No era el murmullo habitual de mujeres moliendo maíz ni el chapoteo de niños correteando hacia el río. Era un silencio apretado, tenso, como si el aire contuviera una mala noticia que aún no se atrevía a hablar. Elena lo sintió de inmediato. Salió de su choza ajustándose el rebozo y encontró a varias mujeres reunidas alrededor de la anciana. Todas murmuraban en voz baja. Cuando la vieron, los murmullos se apagaron. Anya se acercó con el rostro pálido.
Hombres blancos, dijo, señalando el este. Muchos. Con armas. Elena sintió que el mundo se le sacudía bajo los pies. ¿Qué quieren? Anya no sabía decirlo en español. Pero señaló hacia ella. Y entendió todo. El pasado no había terminado de perseguirla. Tauma regresó de una reunión rápida con los caciques. Su caminata, normalmente tranquila, ahora era un golpe seco contra el suelo. Sus ojos, que en las últimas noches habían tenido destellos de calor, ahora eran hierro puro. Ellos venir por ti, dijo sin rodeos. Elena sintió un escalofrío. ¿Quiénes? Hombres del pueblo. Soldados. Y, hermano del granjero muerto. El corazón se le congeló. Pero yo no soy suya. Él no tiene derecho a reclamarme. Tauma apretó la mandíbula. Para ellos, mujer no decide. Carta dice tú, propiedad. Él usa ley de blancos. A Elena le ardieron los ojos. Propiedad. Otra vez esa palabra. Siempre esa palabra. ¿Y qué van a hacer? Preguntó, sintiendo cómo la desesperación le raspaba la garganta. Quieren hablar. Hearing, dicen. Juicio pequeño. Para decidir. ¿Decidir qué? Tauma se detuvo frente a ella. Era enorme, implacable. Pero su voz, era baja, casi un susurro. Si tú quedas, o si tú vas con ellos. Elena retrocedió un paso. Lo miró como si él hubiera dicho que la luna se caerá del cielo. ¿Tú, me entregarías? Él no respondió. Y ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. La noticia de la reunión se esparció rápido. Los ancianos decidieron que la tribu no podía arriesgar una guerra por una sola mujer. Si los blancos exigían el juicio, tenían que ir. Si Elena era declarada propiedad del hermano del granjero, debía entregarse. Elena se sintió como si de pronto su cuerpo no fuera suyo. Lo mismo que había sentido cuando firmó para ser esposa por carta. Lo mismo cuando le pusieron los aretes sin pedirle permiso. Una mujer arrancada del lugar donde quería estar. Otra vez. La anciana se acercó a ella y le puso una manta sobre los hombros. Sus ojos no mostraban lástima. Mostraban tristeza. Vida dura, murmuró en comanche, acariciándole el cabello como una abuela haría con una nieta. Elena sintió que el mundo se encogía alrededor de ella. El camino al pueblo fue distinto esta vez. No había risas. No había niños. Solo guerreros tensos, con arcos preparados y los dientes apretados. Tauma cabalgaba adelante, más rígido que nunca. Elena iba detrás, entre dos mujeres, sintiéndose como si fuera llevada a una ejecución. En su mente, una frase repetía una y otra vez. Asterisco, no quiero volver a ser invisible. Cuando llegaron al pueblo, lo encontraron lleno. Hombres armados, mujeres curiosas, soldados con uniformes sucios. El hermano del granjero, un hombre flaco con ojos de serpiente, los esperaba junto al sacerdote. Ahí está, dijo, señalando a Elena como quien señala una gallina perdida. La esposa de mi difunto hermano. Su carta dice que me pertenece ahora. Tauma se adelantó un paso. Su cuerpo se tensó como un arco a punto de soltar la flecha. El sacerdote levantó las manos nervioso. Todos tranquilos. Primero se escuchará a la señora Ramírez. Pero los hombres blancos no estaban allí para escuchar. Un soldado dio un empujón a Tauma para separarlo de Elena. Y ese fue el error fatal. En un solo movimiento, casi instintivo, Tauma tomó al soldado por el brazo y lo apartó. No con violencia, pero con demasiada fuerza para los blancos delicados del pueblo. Otro soldado gritó. Intentó atacar. Y antes de que Elena pudiera emitir un sonido, se escuchó un disparo. Tauma retrocedió un paso, sorprendido. Una línea roja apareció en su hombro. No cayó. Pero tambaleó. Elena gritó su nombre. Corrió hacia él, pero un hombre la agarró del brazo. Quietecita,
Señora. Usted viene conmigo. Ese señora sonó tan falso como un billete pintado. Ella vio la sangre en el hombro de Tauma. Vio a los soldados preparar otra descarga. Y sintió un fuego nuevo nacer dentro de ella. Ya no miedo. Ya no dolor. Algo más filoso. Determinar. El sacerdote, temblando, intentó hacer de juez improvisado. Señora Ramírez, dijo. ¿Desea quedarse con el señor? Oh. Pero antes de que pudiera terminar, el hermano del granjero la interrumpió. Ella no decide nada. Ella está en la carta. Es mi propiedad. Ese fue el momento exacto en que algo se quebró dentro de Elena. Algo que no se repararía. Ni debía repararse. No soy propiedad de nadie. Gritó, sacudiéndose la mano del hombre que la detenía. Todos se quedaron en silencio. Incluso Tauma, respirando con dolor, la miró sorprendido. Como si nunca hubiera imaginado escuchar esa fuerza en su voz. Elena dio un paso adelante, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. No fui traída aquí por amor, dijo, su voz temblando pero firme. Pero este hombre, señaló a Tauma, es el único que no me trató como mercancía. Los murmullos comenzaron. ¿Y si tengo que elegir? Respiró hondo. Miró a Tauma. Miró la sangre en su piel. Miró el desierto que la había visto renacer. No vuelvo contigo, dijo al hermano del granjero. Prefiero morir en la tierra de los comanches antes que vivir como esclava entre ustedes. Un gruñido estalló entre los soldados. Alguien gritó. Una mano intentó sujetarla de nuevo. Y en ese caos de gritos y armas alzadas, Elena hizo lo impensable. Corrió hacia la parte trasera de la cárcel improvisada donde habían retenido a Tauma. Una lámpara de aceite colgaba en un clavo. Sin pensarlo dos veces, la tomó y la estrelló contra la puerta, provocando que el fuego se extendiera por los tablones. Gritos. Confusión. El guardia se arrojó hacia el fuego, distraído. Tauma, herido pero aún implacable, derribó la puerta rota de un empujón. Elena le extendió la mano. Sus dedos temblaban. Los de él también. Pero se tomaron. Fuerte. Como si esa unión fuera lo único real en medio del caos. Tu venir, dijo él, con voz ronca, urgente. Donde tú vayas, respondió ella. Y juntos, corriendo entre gritos, disparos, humo y ceniza, escaparon hacia la única libertad posible. La que ellos mismos se decidieran dar. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Elena y Tauma llegaron a la cima del risco. El aire estaba frío, con ese filo cortante que solo aparece antes de que el día despierte del todo. Ambos jadeaban, él por la herida aún sangrante en el hombro, ella por la carrera frenética que habían emprendido desde el pueblo. Pero no se detuvieron hasta estar seguros de que nadie los seguía. Desde allí arriba, el valle se extendía como un mar de sombras. A lo lejos, pequeñas columnas de polvo señalaban que algunos jinetes seguían su rastro, pero estaban lejos. Más lejos de lo que podrían alcanzarlo sin que la tribu los viera primero. Elena colocó su mano sobre el pecho de Tauma, sintiendo su respiración agitada. «¿Te duele?», murmuró. «No», negó él, aunque su cuerpo decía lo contrario. Pero luego añadió, con esa honestidad que siempre lo atravesaba todo. «Sí». Elena sacó de su rebozo un pedazo de tela y lo empapó con agua de una cantimplora. Limpió la sangre con cuidado. Cuando presionó la herida, Tauma apretó los dientes, pero no se movió. «Lo siento», dijo ella. «Dolor, bueno», susurró él. «Significa, vivo». Ella sonrió apenas. «Pues necesito que sigas muy vivo, ¿entiendes?». Él la miró un instante, sorprendido por el tono en su voz. Luego bajó la mirada, casi avergonzado, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se preocupara por él. Y quizá, no lo estaba. La bajada hacia la tribu fue más lenta. Tauma casi no permitía que Elena lo ayudara, su orgullo era tan fuerte como las montañas que los rodeaban.
Pero cuando su pierna flaqueó, ella lo tomó por la cintura sin preguntar. Él no discutió. Cuando llegaron al borde del campamento, un grupo de guerreros salió a su encuentro. Al ver la sangre, la tensión explotó. Arcos, cuchillos, gritos. Todos hablaban a la vez. ¿Qué pasó? ¿Traen soldados? ¿Están siguiéndolos? La anciana apareció entre ellos, golpeando el suelo con su bastón para pedir silencio. Sus ojos viejos se clavaron en Helena primero, luego en Tauma. Se acercó a él y tocó su herida como quien toca el tronco quemado de un árbol querido. Vivo, murmuró con alivio. Tauma habló con los caciques, explicando entre frases cortas y rabiosas lo que había ocurrido en el pueblo. La anciana tradujo para las mujeres, y pronto el rumor se extendió como fuego en pasto seco. Asterisco los blancos atacaron. Asterisco quisieron llevarse a la mujer. Asterisco ella quemó la puerta de la cárcel. Asterisco ella lo salvó. Los ojos que antes miraban a Helena con recelo ahora brillaban con algo nuevo, respeto mezclado con desconcierto. Aotea apareció entonces, con el rostro endurecido como una piedra. Sus ojos recorrieron la herida de Tauma, y luego se clavaron en Helena. No habló. No gritó. Solo caminó hacia ellos, tomó la mano de Tauma y la dejó sobre su propio pecho, sobre su corazón. Un gesto ancestral. Una súplica silenciosa. Una última pregunta. ¿Asterisco aún hay un lugar para mí en tu vida? Tauma retiró la mano con suavidad. Y eso bastó. Aotea se dio la vuelta sin una palabra. Pero la grieta en su rostro se notaba incluso a la luz tenue. Durante los días siguientes, el campamento se preparó para un ataque que no llegó. Los blancos sabían que enfrentar a la tribu significaba perder hombres, ganado y orgullo. No tenían motivos suficientes para arriesgar tanto por una sola mujer mexicana que nunca había sido verdaderamente suya. Pero la tensión permaneció como una cuerda tensa. Helena intentó ayudar en todo lo que pudo. Curaba a Tauma con hierbas que la anciana le enseñó a preparar, acompañaba a las mujeres a buscar agua, aprendía palabras nuevas en comanche. Su presencia ya no era una mancha en el campamento. Era una sombra más entre sombras. Una noche, cuando el fuego brillaba más que las estrellas, Tauma se acercó a ella. Caminar, dijo simplemente. Ella asintió. Caminó a su lado hasta el borde del río. El agua corría tranquila, ajena a los conflictos del mundo. Helena, comenzó él, con una voz que parecía cargada de cosas que le costaba decir. Tú, libre ahora. Puedes volver a pueblo mexicano. No más peligro. No más, yo. Ella se detuvo en seco. ¿Eso es lo que quieres? Preguntó. Quiero tú, viva. Sin miedo. Helena respiró hondo. Tauma, si quisiera regresar, ya lo habría hecho. Nadie me detiene. Se tocó el pecho. Pero ahí no tengo nada. Aquí, tengo algo. O estoy empezando a tenerlo. Él frunció el ceño, confundido como un guerrero enfrentado a un enemigo invisible. Pero aquí, muchos no aceptar. No vine por ellos, respondió ella sin vacilar. Vine porque te escogí. Tauma dio un paso atrás, sorprendido. Para un hombre que había perdido esposa e hijo de manera brutal, escuchar que alguien lo elegía voluntariamente era casi un golpe. Helena, yo no saber amar bien. Yo, roto. Ella levantó la mano y la puso sobre su pecho, justo encima de donde latía su corazón. Todos estamos rotos, Tauma. Pero algunas piezas encajan mejor cuando están juntas. El silencio que siguió fue largo. Lleno de luna. Lleno de respiraciones contenidas. Lleno de algo que al fin estaban haciendo sin miedo. Finalmente, él tomó su mano. No con fuerza. No con posesión. Sino con un cuidado que la hizo temblar. Tú quedas, dijo él. Sí, respondió ella. Me quedo. Pasaron semanas. La herida de Tauma sanó. El rumor de guerra se apagó.
La vida en la tribu volvió a su ritmo natural. Y un día, cuando los pájaros anunciaban la llegada de la tarde, Tauma entró en la choza donde Elena tejía una manta. Llevaba algo en la mano, una aguja fina, de hueso pulido, y un par de aretes nuevos. Más bellos que los primeros. Con piedras azules como el cielo después de la lluvia. Ella lo miró, sorprendida. ¿Para mí? Él se arrodilló frente a ella, en silencio. Elena rió suavemente. ¿Otra vez? ¿No te basta con los que me pusieron a la fuerza? Estos, no fuerza, dijo él, tocando su mano. Estos, tú elegir. Ella sintió que la garganta se le cerraba de emoción. Entonces, susurró. ¿Va a doler? Tauma sonrió por primera vez de verdad. Una sonrisa lenta, profunda, que le iluminó los ojos. Al principio, dijo. Luego te va a gustar. Elena dejó caer la manta. No por miedo. Sino porque por primera vez en toda su vida. Estaba completamente segura de lo que quería. Y era él.